intentamos todavía entender qué fue lo que pasó en ese incidente, María Andrea, del metro, que deja como saldo la tristísima cuenta de una persona fallecida. Hoy tenemos un invitado, pero... Y varios heridos, obviamente. Y varios heridos, por supuesto. Hoy tenemos un invitado, José, porque queremos entender qué va más allá del accidente y la responsabilidad que puede llegar a asumir el Metro de Medellín, o que tiene que asumir el Metro de Medellín con relación a las víctimas que se produjeron de ese incidente. John Jairo Morales, abogado especialista en responsabilidad civil. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes. Buenas tardes para todos, para la mesa, para nuestros televidentes. Es un gusto estar en el espacio desde el punto de vista jurídico, pero lamentable las circunstancias frente a las cuales tenemos que abordar el tema el día de hoy. ¿Cómo entender lo que se le viene ahora al Metro de Medellín para responder, si cabe la palabra, ante las víctimas que se presentaron de este incidente? Lo primero que hay que tener en claro es que el Metro es una empresa industrial y comercial del Estado, es decir, el patrimonio público está comprometido y como tal tiene un régimen de responsabilidad mediante el cual cualquier persona, bien sea que se sienta afectada directa o indirectamente por algún hecho dañoso, que se conoce como un hecho antijurídico, pues está en la posibilidad del derecho de demandar. El Estado es demandado todos los días y desde la Constitución Política en el artículo 90 establece que el Estado es responsable por acción o por omisión. En este caso, indistinto cuál sea la causa, si fue la acción misma que generó el hecho dañoso o la omisión de pronto en un mantenimiento, en un control, genera una falla en el servicio que deberá ser reparada. Abogado, en esa situación pues que lamentamos muchísimo, yo recuerdo que hubo un caso, no podemos decir que similar, pero sí hubo un trabajador que perdió la vida hace más o menos 2 años mientras estaba haciendo el desarrollo del mantenimiento de la línea del metro, no es el metro cable, sino la línea del metro. En ese caso, ¿qué antecedentes hay de que una empresa como el metro pues, responda, digamos, ante esta situación sin que haya la necesidad, digamos, de demanda, sino que por su responsabilidad como empresa social o empresa del Estado, pues concilie con la familia afectada? Las posibilidades son muchas. Desde lo jurídico, el Código Contencioso Administrativo establece unas reglas procedimentales a partir de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 140, que establece la posibilidad, entre otras, tiene un requisito de procedibilidad de la acción y es la conciliación que se realiza ante la Procuraduría General de la Nación como tal, como garante de todos los asuntos que competen al Estado, y en él confluyen las entidades demandadas, entre otras también hay que decirlo, el Metro de Medellín como entidad del Estado tiene un comité de conciliación que podría buscar a la familia y hacer menos tortuoso o a los afectados esta situación como tal, pero existen las posibilidades jurídicas extraprocesales o al interior del proceso, pero en el escenario de la conciliación. ¿Qué antecedentes se conocen de empresas como esta que también hayan tenido que responder o que tengan un fondo incluso separado para eso? A ver, hablar de fondo no es tan necesario porque estas entidades per se tienen unas pólizas de responsabilidad bastante robustas. En el escenario de la responsabilidad civil y más que todas las entidades del Estado pues tienen sus aseguradoras a las cuales llaman en garantía para que vengan a cubrir los eventuales daños que requieran algún tipo de resarcimiento. En Colombia, a nivel de transporte público, una de las entidades que más ha tenido que responder por daños a la vida de las personas, etcétera, es el Transmilenio en Bogotá. Pues primero porque es un transporte masivo en plataforma en la vía como tal y que implica una cantidad de troncales y líneas que pues lógicamente es más riesgoso que el mismo Metro de Medellín, que se ha destacado por su seguridad. El antecedente que me preguntas del funcionario del Metro, desconocemos el fin de ese proceso como tal, porque puede haberse amparado inclusive al ser un empleado por alguna cláusula de pronto de confidencialidad de esa transacción que pudo haberse llegado a ese acuerdo conciliatorio con la entidad. Si le entiendo bien, entonces, el Metro de Medellín tiene una especie de SOAT, como el SOAT que se le exige a todos los vehículos y más a los de servicio público. No lo denominemos SOA, denominémoslo unas pólizas de responsabilidad civil como se le exige al transporte público. En Colombia, el transporte público de pasajeros tiene una reglamentación especial en la cual de alguna forma también el metro tiene que cumplir con esa reglamentación y para poder prestarse el servicio público de transporte de pasajeros se requiere una póliza de responsabilidad civil. La empresa Metro tiene unas pólizas muy responsables, muy robustas, que alcanzarían a cubrir cualquier hecho dañoso, cualquier contingencia. Abogado, cuando uno a veces
toma un transporte a través de alguna de las plataformas digitales, uno hace una especie de contrato donde uno dice, yo adquiero ese servicio. Con la compra de un tiquete, con recargar la cívica, es como hacer una especie de contrato de pasajero con la empresa. Efectivamente, existe un contrato de transporte en la modalidad de un servicio prestado por una entidad pública, pero el mero hecho de ofertarse, incluso sin pago, y pongamos el escenario, la persona que tiene el beneficio de no pagar por cualquier razón, o que el guarda o el policía que está en la entrada de los torniquetes le dejó pasar sin pagar, tienen la misma cobertura, porque lo que se cubre como tal es la actividad peligrosa que desarrolla. Hay que entender, el concepto de actividad peligrosa es como una actividad que genera riesgos, y en Colombia el transporte público de pasajeros es considerado una actividad de riesgo, una actividad de peligro. ¿Cabe la posibilidad de que personas que no se hayan visto directamente involucradas, por ejemplo, en el incidente de hoy del metro, puedan terminar demandando al metro por no sé qué daños y perjuicios que les pueda ocasionar una eventualidad como esta? Primero, pues tienen que tener un vínculo frente a la situación como tal. La reparación de los daños se compone de un hecho antijurídico que la persona no está en la obligación de soportar, la existencia de un daño real y cierto, y adicional un nexo de causalidad, es decir, tiene que probarse que esa consecuencia que está sufriendo tiene de alguna manera un vínculo directo con ese hecho dañoso. Ahora bien, pensemos, por ejemplo, si, no sé, estoy especulando, las personas que se movilizaban como transeúntes. Ahí ya no hay una responsabilidad contractual, sino extracontractual, porque pudo haberse afectado una persona al caer la cabina. Las personas que como tal se ven afectados porque le pudo haber caído encima de una chacita o algo la cabina, también tienen una legitimación para solicitar algún tipo de reparación. Y es importante tener en cuenta de que existen víctimas directas o indirectas y que pueden pretender diferentes tipos de compensación o diferentes formas de reparación. Las víctimas, por ejemplo, los familiares de la persona fallecida, tocayo, que en paz descanse, pueden ascender o pueden llegar a pedir la reparación sus familiares en cualquier grado de consanguinidad o afinidad, incluso personas cercanas a él que tengan algún tipo de dependencia económica, patrimonial, ¿cierto? Las personas que fueron lesionadas también tienen la acción directa, pero sus familiares también. Pensemos en la persona, en el caso de un accidente que a una persona, no en este, pero en cualquiera, le quede la mamá en silla de ruedas. Los hijos también tienen derecho a ser reparados de alguna manera, sin ser las víctimas de las lesiones, pero sí son víctimas de ese daño. ¿Ante quién se lleva este caso? ¿Quién es el responsable de dirimir cuánto le toca, cuánto vale, quién es a quién sí voy a compensar? En tratándose de una entidad del Estado, es competencia de los jueces en la sede contencioso-administrativa. Son los jueces administrativos del Estado que en una última instancia conoce el Consejo de Estado, ¿cierto? No de la justicia ordinaria, porque estamos hablando de una entidad que tiene una reglamentación específica, no solamente de su naturaleza, sino desde el procedimiento mismo. Y este tipo de demanda, si la entiendo bien, entonces la puede hacer tanto como un hijo que puede mostrar dependencia económica, pero también por un lado puede mandar el hijo, pero por el otro lado puede mandar un hermano, un primo. Absolutamente. O sea, en la reparación lo que se requiere acreditar es la afectación, el nexo de causalidad y esa legitimación para incoar cualquier pretensión en una demanda. Pero cualquier persona que logre demostrar que ha sufrido una afectación perfectamente, incluso podría también hablarse de una medida de reparación colectiva. Por ejemplo, las personas de la zona podrían demandar del Metro de Medellín mayores garantías para que estos hechos no vuelvan a suceder, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la actividad se sigue ejerciendo en la superficie o encima de sus viviendas. Encima de los techos. Porque todo el tiempo tienen unas cabinas de alguna manera prestando el servicio público de transporte, la vía pública que está en el inferior en Santo Domingo también. Entonces la comunidad también podría adelantar algún tipo de acciones, incluso una acción popular, respecto de que se brinden mayores garantías, pero la mayor garantía en ese momento es la verdad, que se establezca técnica y pericialmente la verdad, que se determine qué es lo que ocasiona el daño para que se mitiguen riesgos posteriores. No se trata de satanizar lo que pasó y mucho menos de sacar un provecho diferente a que es una entidad impecable
que esto nunca ha sucedido en la historia del país. Y justamente en lo último que usted acaba de decir, el Metro de Medellín, como muchas de esas entidades, tienen aseguradoras internacionales. Sí, así es. Es decir, que también el Metro de Medellín, pues en calidad de empresa, también puede acudir a estas aseguradoras para pedir algún tipo de garantía en caso tal de que se verifique que fue una falla técnica, digamos, por temas de mantenimiento internacional. Está en la obligación. O sea, ¿por qué? Porque él tiene que proteger el patrimonio público. Y habiendo una aseguradora de por medio con una póliza, pues el Metro está en la obligación de llamarla en garantía para que venga ¿a qué? A atender un siniestro y a mirar qué daño es resarcible y cómo se va a poder afectar la póliza e indemnizar a las personas que correspondan. En este caso, lo primero que hay que hacer es, reitero, un llamado a la calma, porque esto genera angustia. Lo novedoso y lo trágico del accidente genera mucha angustia, pero adicional también un llamado a la sensatez, que no por esto se puede satanizar la actividad que realiza el Metro, que es maravillosa, y adicional a esto también es importante tener en cuenta de que esto en estricto sentido no sale de los bolsillos de los medellinenses, sale de la póliza que tiene, y si el Comité de Conciliación recomienda adelantar una conciliación y las demandas o las solicitudes están proporcionadas, razonadas, puede llegarse a solucionar prontamente. O sea, que usted nos está diciendo que en algún momento el Metro de Medellín puede terminar contrademandando, dependiendo el resultado de las investigaciones, a los encargados de X o Y mantenimiento dentro del servicio, si es un tercero. Podría ser. De hecho, el gerente esta mañana en medios decía que hacía menos de 45 días habían realizado el último mantenimiento como tal. Sí. Y si se logra determinar por los peritos, no es por abogados, no es por periodistas, por los peritos especializados, que el origen tiene que ver con una falla en el mantenimiento correctivo o preventivo que se hubiera hecho recientemente y que tiene un nexo de causalidad con el accidente, perfectamente estoy seguro que el Metro le exige a esas empresas pólizas también de responsabilidad civil para ese tipo de mantenimiento. Me surge una última pregunta, porque estas cabinas entendemos que son para 10 personas, al parecer la cabina iba con 11 personas. Si de pronto en algún momento se llega a la conclusión de que el incidente se presenta porque iban más personas de las que debían ir en la cabina, entonces ¿sobre quién recae la responsabilidad? Es que sigue cayendo o recayendo sobre el Metro como entidad que administra el sistema de transporte masivo. Indistintos si iban 20, 30, 40, indistintos si el cable se rompe, indistintos si se juntan dos cabinas y colisionan. La responsabilidad está de cara a la entidad que es la que representa jurídicamente el Metro y que presta el servicio. Abogado John Jairo, pues muchas gracias por explicarnos en términos que creo que todos podemos comprender cómo va a ser este tema de responder ante las víctimas y posibles otras víctimas que empiecen a salir por lo que Directas o indirectas. Así es. Muchas gracias por el espacio y espero pues que entendamos que esto es un gaje más del oficio, aunque ocasiona una tragedia demasiado grave.